Bueno muchachos, buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Mi nombre es Daniel Rugeles, soy estudiante de noveno semestre de la Universidad de Pamplona y esta fue una exposición que realicé para Intotórax el semestre pasado. Se abrevia como base esta enfermedad y pues ese es el contenido de la charla. Vamos a partir desde unos objetivos hasta unas conclusiones que lo presento bajo el nombre de te lo resumo en un minuto. Bueno, los objetivos de esta charla va a ser definir desde el contexto médico, epidemiológico, etiológico, fisiopatológico y clínico al fenómeno de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y establecer el diagnóstico y el manejo de esta nosología. Bueno, y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué escogí este tema o de dónde lo saqué? Lo que pasa es que en el canal de Itotoras encontré este video y me pareció muy curiosa la enfermedad, la patología y pues que es de un manejo agudo. El manejo de esta patología se hace en el contexto donde se ocurrió la obstrucción. En este video vemos que es la aspiración de un tornillo y se diagnosticó y se le maneja y se le hizo un manejo terapéutico endoscópico a través de una traqueostomía y se le realizó una extracción vía cervicomediastinal del objeto. Aquí en lo último muestran el objeto. Esperemos un momento. Muestran el objeto de que se extrayó. Ahí lo tienen. Bueno, ahora sí, como tal, entremos en tema. Entonces, en definiciones, la definición de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño la podemos definir desde el contexto médico como una emergencia médica caracterizada por el impedimento del intercambio gaseoso causado por algún agente extraño alojado en las vías aéreas, llevando al paciente a la inconsciencia y su atención prematura. Cuando la obstrucción es completa o importante, esto lleva a la muerte del paciente. Y cuerpo extraño lo definimos como cualquier objeto ajeno al organismo. Bueno, y ahora ustedes preguntarán, pero ¿por qué nos muestra una placa de Hectoras con un juguete? Y es sencillo, porque en esta placa resume bastantes principios de esta patología. Lo primero que nos llama la atención es que el objeto extraño, que en este caso es un avión de juguete, indicándonos que es un infante, el grupo de población más afectado por esta patología. Lo segundo que nos debe llamar la atención sería: ¿alcanzaron a tomarle una placa de tórax y el niño aún está vivo? A lo que yo le responderé, pues sí, claro, obvio, ya que el objeto extraño solo obstruyó parcialmente la vía aérea y pues estaba alojado en el esófago. Ahora hablemos de epidemiología. Estas cifras son de Estados Unidos, de UpToDate, del 2020, ya que en nuestro sistema de salud, es decir, el colombiano, es difícil encontrar cifras, por no decir imposible. Y como vemos, se produce alrededor de 3.000 muertes al año y son responsables del 48% de las muertes accidentales en la población pediátrica, siendo más prevalentes en el género masculino. Ahora encontramos que la incidencia tiene un comportamiento bimodal, es decir, que la mayoría de los pacientes se encuentra en la población menor de 15 años, concentrando la mayoría de los casos en la población preescolar de 1 a 3 años por razones etiológicas, pues que más adelante explicaré. Y el otro pico es la población geriátrica, desde los 60 a los 80 años, que ya entraremos en razones etiológicas. Ahora, la tabla y la gráfica que vemos son tomadas de un artículo que se realizó en el 2007 en el Hospital de las Momeos de Cúcuta, Colombia, donde encontramos que el objeto que se encontró más frecuentemente alojado en la vía aérea fue las monedas, seguido de los alimentos, y nos reconfirma que la población más afectada es la preescolar, con alrededor de unos 50% de los casos. Los bronquios principales, y especialmente el bronquio principal derecho, es el lugar en la vía aérea con más frecuencia donde se aloja el cuerpo extraño. Y pues el bronquio derecho, esto es por razones anatómicas de la vía aérea, que ya, como debemos saber, al momento de la bifurcación a nivel de la carina, el bronquio principal derecho queda más horizontal que el izquierdo. Bueno, ahora hablemos de etiología y fisiopatología.
Comenzando con la etiología, en la población pediátrica tenemos estas tres causas principales. Primero, la inmadurez neurológica propia del desarrollo del niño, que se expresa en una deglución y una fusión glótica inmadura. Segundo, se debe considerar la carencia de molares, lo que dificulta el adecuado manejo de los alimentos y por tanto aumenta el riesgo de aspiración. Luego, otro factor importante es el interés a esta edad por explorar su entorno a través de la boca mientras que juegan, lloran, cantan, y esto pues propensa a que él sufra una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Por otra parte, en el grupo etario de sexagenarios y octogenarios, su razón etiológica obedece principalmente a alteraciones de la deglución producidas por trastornos neuromusculares y el uso de prótesis dentales que impiden el adecuado manejo de los alimentos al momento de la deglución. Ahora, con respecto a su fisiopatología, está dada por tres momentos principalmente. Primeramente, se producirá un síndrome de penetración. Una vez que el cuerpo extraño pasa la vía aérea y toca la laringe, se produce un cierre brusco de esta. Esto corresponde a un espasmo laringio que provoca la dificultad respiratoria, ahogo y hasta cianosis. Además, habrá tos intensa que puede llegar a ser emitizante para eliminar el cuerpo extraño. Luego existe una segunda fase en la que el cuerpo extraño ya pasó la subglotis y puede durar minutos hasta meses e incluso puede volverse la patología sintomática. Lo anterior dependerá del grado de obstrucción que estará dada por el tamaño del cuerpo extraño y su localización. Por último, una tercera fase corresponde a las complicaciones del cuerpo extraño que genere, es decir, inflamación que puede estar acompañada con infección, y aquí se debe tener en cuenta la confusión con otros diagnósticos diferenciales que más adelante explicaré. Ahora pues hablemos de la clínica y profundicemos un poquito más en la fisiopatología. La clínica estará condicionada obviamente por el tamaño, localización y composición del cuerpo extraño. Agudamente, al obstruirse la vía aérea, la víctima hará el signo universal de la asfixia, el cual corresponde a llevarse las manos al cuello y abrir la boca. Primeramente se producirá el síndrome de penetración que estaba hablando anteriormente. Este estará caracterizado por dos reflejos: el reflejo inicial, que será de no dejar pasar más abajo el cuerpo extraño en la vía aérea, y esto se lleva a término mediante un bloqueo laríngeo, es decir, un espasmo produciendo disnea, tiraje, cornaje y hasta cianosis. El segundo reflejo es intentar expulsar el cuerpo extraño por medio de una tos fuerte, expulsiva, que puede llegar a ser emetizante por ruptura de los capilares en la mucosa de la vía aérea. Si esto no ocurre, el cuerpo extraño pasará a la subglotis y puede quedar ahí por mucho tiempo, incluso será sintomática su presencia. Claramente dependerá de su tamaño y localización en la vía aérea. Si duran más de 30 días, el cuerpo extraño alojado en la vía aérea producirá una remodelación de la vía aérea, provocando engrosamiento de la pared bronquial, daño de los cartílagos y hasta fibrosis. Pasado este tiempo, el cuerpo extraño generará complicaciones a largo plazo, como pueden ser neumonías repetitivas del mismo segmento pulmonar, bronquiectasis, hemoptisis crónicas y abscesos pulmonares. Ahora, como les mencionaba anteriormente, según su localización, el cuerpo extraño producirá la clínica. Encontramos que el 15% de los cuerpos extraños se alojará en la cavidad nasal, produciendo obstrucción nasal, estornudos y rinorrea. En la laringe se aloja alrededor del 2 al 15% de los cuerpos extraños, y la clínica dependerá del tamaño del cuerpo extraño. Si este es grande, producirá una obstrucción total de la glotis caracterizada por disnea, cianosis y en los peores casos la muerte. Si su alojamiento es traqueal, que corresponde al 7% de todos los cuerpos extraños que se alojan en la vía aérea, se producirá una tos persistente, extictor y sofocación. Y a las auscultaciones auscultaremos o oiremos un golpe audible del cuerpo extraño contra la pared traqueal mientras el paciente ventila. Y por último, en rojo, para que no lo olviden, pero no se dejen engañar por la imagen, que esa imagen la invertí. Este que señaló es el bronquio principal derecho, con el 80% de los cuerpos extraños se alojan en este bronquio, debido a que es más horizontal, como lo dije anteriormente, que el bronquio principal izquierdo, produciendo tos, sibilancia y disminución de los fluidos respiratorios. Bueno, una vez que ya hemos hablado pues de su epidemiología, su etiología, su fisiopatología y su clínica, veamos cómo podemos clasificar a la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Existen dos clasificaciones, una cronológica y una según su gravedad. La clasificación cronológica estará dada por una obstrucción crónica que, si pasa más de 30 días, presentará complicaciones, y si es menor a ese tiempo, debutará con remodelación de la vía
aérea como expliqué anteriormente. Ahora, por otra parte, tenemos la aguda. Tenemos la clasificación según la gravedad de la obstrucción, en ella la subdividimos, es decir, la aguda se divide también en la subclasificación según su gravedad, donde tenemos una leve, donde el paciente debutará con tos expulsiva y aún habla. Esta obstrucción es la que se puede llevar a convertir en crónica una vez pasada la subglotis. Por otro lado, tenemos la obstrucción grave, la cual estará determinada según las condiciones del paciente, es decir, el paciente que está consciente, donde éste no puede hablar, pero sí respirar de una forma parcial, y el paciente que se encuentra inconsciente, donde la obstrucción es completa. En la obstrucción grave, el paciente no habla, presenta tirajes, o mejor dicho, el uso de la musculatura respiratoria accesoria y obviamente disnea y cianosis. Ahora, con respecto al diagnóstico, es netamente clínico. En la anamnesis y la exploración física tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad. Veamos entonces en la historia clínica. En la anamnesis debemos interrogar a los acompañantes del paciente sobre qué pasó, cómo ocurrió, dónde ocurrió, y debemos sospechar de una obstrucción crónica cuando el paciente debuta con neumonías a repetición del mismo segmento pulmonar, tos intratable, atelectasias, hiperinsuflación pulmonar, entre otras causas. Con respecto al examen físico, debemos tener presente que el 15 al 40% de los casos será normal, pero el porcentaje restante debutará con disnea de inicio súbito, tos persistente, disminución en la movilidad del emitórax afectado y esfuerzo respiratorio. Al momento de la auscultación física de los campos pulmonares encontraremos sibilancias o disminución de los ruidos pulmonares. Pues acá les traje un audio con una sibilancia. Ahora con respecto a los estudios imagenológicos, serán estudios complementarios, son de utilidad para el médico tratante, es decir, para el cirujano de tórax. Entre ellos tenemos la radiografía de cuello y tórax, la tomografía y la prueba reina, que es la broncoscopía o endoscopía rígida. Bueno, les traje unas imágenes para ilustrar un poquito más la exposición. En esta imagen vemos que es una radiografía de tórax y muestra una atelectasia pulmonar izquierda con hipersuflación pulmonar derecha y desplazamiento del mediastino producido por un ojello, por una uva que fue extraído pues en el servicio de urgencias. Acá vemos el objeto extraño alojado en la vía aérea muy nítidamente, y vemos que es un dorso pendiente alojado en el tallo principal del bronquio derecho. Acá vemos un cuerpo extraño que no es visible en el bronquio fuente derecho, que está obstruido, produciendo una atelectasia y una retracción de las estructuras. Acá vemos una tomografía. Acá les tengo que contar el contexto que se produjo, cómo se produjo esta obstrucción, porque vemos que es el bronquio principal izquierdo. Y lo que pasa es que esto es un maní y el paciente estaba acostado sobre su emitórax izquierdo y estaba comiendo maní, y al momento de deglutir se fue, como quien dice, por la vía aérea, por la vía vieja, es decir, por la vía aérea, y vemos que es un cuerpo extraño de unos 3,8 milímetros de la carina y está cerca, ocupa un 5, y es una imagen redondeada de un cerca de 5 milímetros que ocupa. Acá vemos la broncoscopía rígida, que es la prueba reina. Acá está un video donde vemos cómo se entra el broncoscopio. Ahí entramos al pulmón, al cuerpo basal del bronquio derecho, y vemos cómo lo pisa, pero después ya pasar el video completo para que podamos verlo, pero ya la parte del tratamiento como tal. Bueno, ahora hablemos del manejo. El manejo pues será dependiendo de cómo encontremos al paciente. Vamos a tener un manejo médico y un manejo quirúrgico. El manejo médico, primero que todo, tenemos que valorar la gravedad, y si en la gravedad es leve, y es decir que el paciente aún habla y tiene tos efectiva, vamos a animar al paciente a que siga tosiendo y le vamos a hacer una monitorización estrecha, es decir que lo vamos a vigilar. Por otro lado, si
Si el paciente tiene una obstrucción grave y está consciente, le haremos 5 golpes interescapulares y la maniobra de Henrich. Estos 5 golpes interescapulares no tienen pues mucha ciencia, se va a hacer a medio de las clavículas y si no resuelve pues pasaremos a hacer la maniobra de Henrich. Con respecto a la maniobra del Henrich, en los adultos tenemos que poner las manos en el epigastrio por debajo de la apófisis sifoides con un puño, empuñando el puño derecho hacia adentro, hacia el abdomen y haciendo 5 compresiones. Acá les traje un video ilustrativo para que podamos ver cómo se lleva a cabo la maniobra. Primero que todo debemos tranquilizar a la persona, después debemos ponernos por detrás de ella, por debajo de las axilas pasamos los brazos, empuñamos la mano derecha y con la mano izquierda hacemos compresión contra nosotros. Deben ser movimientos rápidos y fuertes para poder hacer estas compresiones y también van a hacer 5 compresiones antes de dejarlo descansar y volverlo a hacer. Bueno, ahora con respecto a la maniobra en niños que sean menores a 1 año, esta cambiará y pues vemos que la posición del operante es con una rodilla flexionada contra el suelo y la otra flexionada en el aire, y vemos que en esta ocasión busca el ombligo del niño. Acá vemos la ejemplificación de la maniobra. Ahí buscó el ombligo del crío, puso el puño y le hizo las 5 compresiones. Ahora pasemos con la maniobra de Henrich en lactantes. Primero que todo, en lactantes debemos colocarlo sobre nuestra mano izquierda, sobre nuestra mano derecha, para poder voltearlo y practicar la maniobra de Henrich. Acá nos explica muy bien cómo debe ser. Con la mano derecha hacemos las compresiones por los golpes interescapulares y con la izquierda hacemos las compresiones torácicas. También deben ser 5 y pues con esto se aliviará la obstrucción de la vía aérea. Bueno, ahora con respecto a las maniobras de soporte vital, cuando el paciente tiene una obstrucción completa de la vía aérea, es decir, que el paciente está inconsciente. Si recordamos por allá en las clases de primer respondiente, debemos hacer 30 compresiones y 2 insuflaciones o 2 respiraciones. Debemos hacer la maniobra frente-mentón. Para poder acomodar la lengua y visualizar que si le está entrando aire al paciente. Lo primero que vamos a hacer es llamar a urgencias médicas para que nos manden una ambulancia o un paramédico, que esté más capacitado que nosotros. Y recordemos que las compresiones deben ser más o menos entre 100 a 120 por minuto y la profundidad de ellas debe ser a 5 o 6 de profundidad, 5 o 6 centímetros de profundidad en el tórax para que pueda hacer circular toda la sangre del corazón, es decir, que lo pueda hacer latir. Y después pasar las 30 compresiones, si tenemos una cánula lo vamos a insuflar y si no pues con un trapito en la boca. Ahora vemos acá un aparatico que me pareció muy interesante que es llamado Lucas. Esto se desarrolló alrededor del 2004 en Canadá y el 80 y el 70% de la flota de urgencias médicas lo lleva, y pues este aparatico lo que hace es que hace compresiones cardíacas. Y como vemos funciona a través de, no de corriente, sino a través de neumático, es decir, que a través de aire, y vemos que le facilita mucho el transporte del paciente a los paramédicos. Vemos cómo lo colocan y acá en el video vemos cómo hace las compresiones cardíacas. Sorprendente. Bueno, ahora pasando al tratamiento
quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se va a hacer a través de la broncoscopía rígida principalmente. Entonces, para ello, voy a hablar un poquito del equipo médico, el equipamiento de la anestesia, de la extracción y de las complicaciones. Entonces, el equipo médico primeramente debe ser un equipo médico idóneo, porque esto es un escenario que es bajo estrés y pues si no se saben coordinar y demás, podrán hacer podrán realizar el entorno médico dificultoso. Con respecto al equipamiento, vemos que este es un broncoscopio rígido, vemos el lente, la luz fría, la cámara y pues por acá ingresamos uno de las pinzas. Vemos que dependiendo de la edad va a ser el tamaño del broncoscopio y el tamaño del laringoscopio, y esto se hace para no producir laceraciones de la vía aérea, como vamos a ver más adelante. Con respecto a la anestesia, se recomienda un régimen de 0 por boca para alimentos sólidos de 6 a 8 horas y de 2 a 4 horas de líquidos livianos. Eso es una anestesia general, es decir, el paciente va a estar dormido completamente. Y con respecto a la extracción, le voy a echar un poquito de historia. El broncoscopio lo hizo Gillian alrededor de 1897 y por allá en el 1890 hizo el broncoscopio como tal de prototipo. Y pues antes eran muy rudimentarios, ¿no? Eran broncoscopios que no tenían una luz potente, no tenían las pinzas adecuadas para sacar el implemento. Y pues acá en a mano derecha vemos cómo se extrae el cepillo del pulmón derecho. Este es el video que les coloqué al principio de la exposición y en él vemos todo. Hasta aquí estaba, ahí vemos el pinzamiento del objeto extraño y vemos cómo lo saca. Y si ven que se produce muchísimas laceraciones de la vía aérea, y esta es una de las principales complicaciones que lleva, una de las principales complicaciones quirúrgicas de la extracción del objeto extraño. Vemos que tiene más o menos unos 5 centímetros y medio de largo y como medio centímetro de grosor. Ahora, con respecto a las complicaciones, la principal va a ser edemas y las laceraciones laringeas y de la mucosa traqueal y de los bronquios. Después tenemos neumonías, neumomediastino y hemoptisis, estenosis, fístulas traqueoesofágicas y la no extracción del cuerpo extraño, es decir, que sean difíciles de extraer. Por último, te lo resumo en un minuto, tenemos que aproximadamente son 3.000 muertes al año, que representan el 48% de la muerte accidental en la población pediátrica. Es más prevalente en hombres. Su pico de incidencia es en los menores de 15 años, principalmente en el grupo preescolar de 1 a 3 años. El objeto extraño se aloja el 80% de las veces en el bronco derecho. El diagnóstico es clínico y la imagenología es complementaria para la cirugía de tórax. El principal manejo es médico y va a ser en el contexto agudo a través de la maniobra de Heimlich, los 5 golpes escapulares y las maniobras de soporte vital cuando el paciente ya está en inconsciencia. El manejo quirúrgico es a través de la broncoscopía rígida. Bueno, esta es la bibliografía. Este artículo que está haciendo la ola fue la columna vertebral de la exposición. Y vemos acá es este de Medscape, que fue el que utilicé para la epidemiología, este fue el que utilicé para las imágenes y este para complemento de los otros dos. Acá volvemos a ver la portada de los artículos. Este es el que le digo que utilicé como columna vertebral para la exposición. Y pues gracias, les dejo estas dos óleos pintados por Roy Clont, un estudiante de medicina francés. Esta fue en el 92 y esta fue en el 2001. Vemos cómo su técnica evolucionó. Gracias y hasta luego.